Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿Cómo les va? Bueno, con este manojo de temas, ¿no? Los vamos a ir tratando. Quizás sea difícil vincular uno con otro, pero se los queremos poner sobre la mesa de igual manera. ¿Por qué? Porque han sido las noticias del día y son aquellas noticias que nos dan la posibilidad de hacer algún análisis político. Quiero darle la bienvenida al programa porque después quiero darle la bienvenida a Mondino. Mondino en un día difícil, ¿eh? Nunca me iba a imaginar que Mondino podría votar ante la ONU como votó. A buena hora, por primera vez hizo las cosas bien y la echaron. Vamos a hablar de eso entre un montón de temas más. Por supuesto vamos a hablar de Diego, por supuesto vamos a hablar del paro, por supuesto vamos a hablar de cómo el poder se hace escuchar, quizás de la forma más totalitaria que uno pueda imaginar. Les doy la bienvenida, si no hago más introducción, esto es Sin Lugar para los Débiles. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Miren qué fondo. Yo nunca iba a creer que iba a arrancar un programa con la canción que es en homenaje a Che Guevara, pero evidentemente el Che Mondino, la Che Mondino ha marcado una huella. ¿Por qué? Porque la verdad que ya es poco importante quién es el nombre. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió hoy? ¿Ustedes se dieron cuenta que teníamos una canciller que vota en las antípodas en que se ha expresado siempre su gobierno? ¿Tienen ustedes claro que Mondino votó condenando el bloqueo económico, el bloqueo histórico, el bloqueo que le ha imposibilitado crecer a Cuba? Y esta mujer dijo, no, el bloqueo no puede existir. Solo dos países, Israel, sáquenme si quieren la música, por favor, que no estoy acostumbrado a la música y me mareo. Israel y los Estados Unidos son los únicos dos que votaron a favor del bloqueo, como no podía ser de otra manera. Pero el resto del mundo, 187 países, le dijeron que no al bloqueo, y entre ellos la Argentina. A buena hora, a buena hora. Ahora, lo que tenemos que pensar es, si nosotros teníamos una canciller que se equivocó al votar, o tenemos una canciller que en realidad votó en pos de su mirada y no le importó el gobierno, o una canciller que votó en pos de sus intereses individuales y no le importó la mirada de su gobierno, o si en realidad fue parte de una maniobra política, que es parte de un juego de ajedrez, de una interna que es mucho más cruel de lo que pensamos. No tenemos las respuestas a esa pregunta. No tenemos la respuesta a esa pregunta. Lo que está claro es que hoy Javier Milei la echó a la comandante Mondino. A ver, el problema que tenemos, fundamental, más allá de los nombres, es que este gobierno no tiene una mirada geopolítica, no tiene una política internacional. Perón decía, si no me equivoco, la política internacional es la política. Bueno, este gobierno no la tiene. Este gobierno, por supuesto, sí tiene claro que se arrodilla ante Israel y se arrodilla ante los Estados Unidos. Por lo tanto, tiene claro una lógica imperial del mundo y de la geopolítica. Ahora, se peleó, si se quiere, con el socio más importante que siempre tuvo la Argentina, que fue Brasil, y agredió a Lula. Se peleó con China y después tuvo que ir a decir a los chinos, che, denme una mano con tal y cual cosa. Ha construido un discurso que simplemente lo puso en las relaciones carnales, sobre todo con Israel y también con Estados Unidos, para justificar lo injustificable. Entonces, Mondino, que era una persona que no tenía ni la formación ni la capacidad para cumplir ese rol, además no representaba ningún posicionamiento geopolítico. Y esto es lo alarmante. Lo alarmante es que este gobierno no tiene una estrategia, sino que actúa impulsivamente según los intereses muy chiquitos del contexto y así va construyendo su agenda internacional. Está claro entonces que esto que pasó, más allá de que por suerte, bueno, al menos por error, por interés, por interna, por lo que sea, pero la Argentina condenó el bloqueo.
Bloqueo que igual, vamos a decirlo, no se va a levantar, porque no es vinculante lo que sucede allí en la ONU. Es como una especie de, bueno, te digo lo que pienso. Y me parece que el bloqueo está mal. Listo, queda ahí, no pasa nada. Digo para los que hablan de libertad. Hay países que no pueden ser libres a partir de este tipo de bloqueo. Mondino será parte del recuerdo. Quizás Mondino luego juegue algún rol legislativo como candidata en su provincia de Córdoba. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Pero no más que esto. Mondino demostró en su torpeza intelectual y política que este gobierno no tiene control ni el más mínimo sobre su funcionario más cercano, porque si se quiere era del círculo más íntimo Mondino, ni más ni menos que eso. Bien, parece que ya es historia, vendrá otro canciller, tendrá la tarea que le encomiende el presidente, pero insisto, no sabemos bien cuál, porque tenemos una política internacional que responde a los caprichos y simplemente a los caprichos de un presidente. Salgamos entonces del tema de Mondino, porque vale lo que vale y dura lo que dura. Lo que sí es importante es lo que sucedió el día de hoy, con este paro que fue muy fuerte, con este paro que fue contundente, con este paro que el gobierno intentó evitar y con una reacción social que por lo general es bastante común en estas situaciones, que es la lógica del poder, cómo hace para confrontar al trabajador que hoy se vio imposibilitado de llegar al trabajo con aquellos que tienen el derecho a hacer un paro, a hacer una huelga, a tomar una medida que precisamente le garantice el libre ejercicio también de sus derechos. Ahora lo vamos a analizar cómo, cuando vos tenés una sociedad tan desigual, una sociedad que multiplica la marginalidad, al mismo tiempo, cuando todo eso empieza cada vez a estructurarse de tal manera que tarde o temprano los derechos empiezan a chocar. Cuando en una democracia tus derechos chocan con los derechos del otro, es porque hay algo que está mal, y es lo que pasa hoy. Pero fíjense lo que sucedía ayer, lo habrán visto. Les propongo que lo escuchen con atención. Si quieren hasta hagan el juego de cerrar los ojos, lo que significa esta voz, no la del locutor, que no tendrá nada que ver, que hace este anuncio en las estaciones de tren. Pero fíjense cómo nos habla el poder. Solamente en algunas series vinculadas a sistemas totalitarios uno podía ver una escena y escuchar una escena como esta. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas Moyano y Viró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llama al 134. Bueno, fíjense, yo si soy Viró Moyano le meto un juicio al Estado infernal. Miren lo que es un proceso de estigmatización. Miren lo que significa que vos le hables casi como susurrándole al oído cuando el trabajador y la trabajadora vuelve o va a su trabajo y le dice cuáles son los nombres de su problema. Viró Moyano, repetí, Miró Moyano, repetilo y tenés bronca. Y tenés en claro que son ellos los responsables de tus miserias. Este es el objetivo. Si uno entraba a una aplicación, creo que a la aplicación Mi Argentina, encontraba también un texto que advertía de esto. Esta gente que gobierna no sabe que el derecho a huelga es precisamente eso, un derecho. Quizás no lo sabe, qué sé yo. Mondino condenó el bloqueo a Cuba y el gobierno quería todo lo opuesto. Entonces a lo mejor no saben. O son muchísimo más inoperantes en todo lo que hacen. Y como ayer decía Nahuel Sosa, la ceguera de la élite nunca puede reconocer que los privilegios que vive son esos privilegios, ni tampoco puede reconocer el derecho del otro. Ahora, más allá de que el poder y el que el gobierno, este en particular, castigue todo tipo de movilización, todo tipo de resistencia social y económica y política, también hay una sociedad que entra en el juego del poder. Y yo creo que aquí está el punto fundamental. Miren, hay algo que hacemos los medios, tanto en radio como en televisión, y todos, que entiendo que hay que hacerlo porque es parte de lo que debemos informar. Particularmente a mí no me gusta, no le encuentro ningún sentido, que es un día de paro salir a preguntarle a la gente que hoy no tenía tren, que está hace 1 hora y media intentando subir en colectivo, si el paro lo perjudica o no. ¿Y qué te va a decir? No, la verdad que estoy bárbaro. Hace 3 horas que estoy aquí haciendo la fila del colectivo, estoy fenómeno.
Y no, y te va a decir, y sí, me está perjudicando. ¿Qué le va a decir? Pero es casi un folclore del periodismo de toda la vida, ¿no? Es como la lógica del hombre que lo acaba de atropellar un auto, tiene una pierna ensangrentada y le preguntamos cómo se siente. Digo, eso ha sido parte de nuestro folclore, también de nuestra autocrítica. Pero acá hoy uno escuchaba muchos testimonios de gente que estaba enojada. Bueno, yo no estoy de acuerdo con este paro porque a mí me perjudica. Y sí, claro que te perjudica. Es más, la lógica del paro es generar un hecho social que llame la atención. Y ese hecho social muchas veces termina perjudicando a otros y a otras que seguramente no tienen nada que ver. Pero la tarea entonces y el desafío no está en que los que tienen la necesidad de hacer un paro dejen de hacerlo, sino que aquellos que a partir del paro no pueden ir a trabajar entiendan que esa lucha de aquel que les parece ajeno también lo puede terminar beneficiando. El negocio del poder es que el trabajador se putee con otro trabajador, el que quiere ir a trabajar y no puede porque no hay transporte, con aquel que decidió parar el transporte. Al fin y al cabo, la lucha en su esencia y el enojo en su esencia es por distintos motivos, pero tiene una misma centralidad. Aquel que no puede ir a trabajar puede perder su presentismo, y entonces puede ver dañado su salario. Y aquel que para, está parando porque está viendo dañado su salario. Entonces, si mi derecho choca con el tuyo, el problema es aquel que tiene que administrar y aquel que tiene que velar porque se cumplan los derechos y las obligaciones. No está el problema en el maquinista que hoy no se subió a su tren. No nos comamos ese discurso. Porque si la lógica es, bueno, pero a mí me perjudica, sí, claro que te perjudica. Ahora, en algún momento como sociedad, tenemos que preguntarnos si vamos a atacar las causas, vamos a discutir las causas o vamos a siempre a sacar conjeturas sobre las consecuencias. Lo que hoy termina pasando, un paro, es una consecuencia. Es la consecuencia a determinadas políticas, que son las causas. Entonces, obvio que es legítimo el enojo de aquellos que querían trasladarse y no pudieron. Es tan legítimo como aquel que quiere ir a un paro. Es legítimo. El tema es que esos enojos no tienen que confrontarse, sino que tienen que focalizarse en quién generó ese problema. Aquellos que tienen la posibilidad de solucionarlo y no lo hacen. ¿Y cómo terminan resolviéndolo? Poniendo una voz que te dice que vos no vas a ir a trabajar porque eso te lo prohíben los sindicalistas. Vamos a ver qué es lo que hoy pasaba precisamente en las estaciones de trenes, en los carteles que había allí, que enfrentaban a los sindicalistas, y a Pablo Moyano, que hablaba de Bullrich. Porque, insisto, el gobierno lo que quiere, entre otras cosas, es que nosotros digamos paro igual a Moyano, paro igual a sindicalistas chorros, paro igual a hacernos la vida imposible, paro igual a no sé cuántas cosas más. Y ese no es el objetivo. Veamos, a ver, algo de lo que dijo hoy Moyano y algo de lo que sucedía hoy en las estaciones de tren. Pues yo no me siento parte de la casta, ¿no? Que los identifique. Si casta no es Patricia Bullrich, si casta no es Sturzenegger, Caputo, Macri, ¿dónde está la casta? Ayer veía en algunas plazas de trenes, en la estación de trenes, un audio donde hacían responsable a Moyano y a Viró. Yo le quiero decir a la señora ministra que en su época de montonera ella era la que mandaba en cana a sus compañeras y compañeros. La Patricia Bullrich, la que armó ese video, ese audio, ese ya en la época de montonera entregaba a sus compañeras y compañeros. Bueno, ahí está, y miren el cartel, ¿no? Miren el cartel en la estación. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Ahora, insisto, el logro fundamental o el desafío que tenemos como sociedad es entender que si paran los trabajadores de aerolíneas y hay afectados porque no pueden volar, esa lucha del trabajador de aerolíneas, y uno puede decir,
Y a mí, yo no tengo a nadie de mi familia que trabaje en los aeropuertos, yo no tengo a nadie, yo no viajo en avión, yo no puedo tomar un avión, entonces a mí ¿qué me importa? Sí, nos debe importar. ¿Por qué? Porque la lucha salarial, aunque sea sectorial, tarde o temprano, empieza a levantar la vara en otras instancias. Si nosotros dejamos que nada suceda y permitimos y toleramos que no haya reclamos, estamos tolerando sostenernos en un statu quo que día a día nos empobrece. Entonces, quizás el mayor logro que podemos tener como sociedad es entender que si un médico cobra mal, tarde o temprano, eso me va a afectar a mí y a mis seres queridos. Si un docente cobra mal, la situación va a ser igual. Que la Argentina es una construcción colectiva, toda comunidad tiene que pensarse desde lo colectivo. ¿Cómo puede ser que no se le permita a los hombres y a las mujeres del transporte hacer un paro cuando no tienen salarios que superan el 1.000.000 de pesos o el 1,5 millones de pesos, y nosotros tenemos funcionarios como Adorni, su hermano y su familia, que cobran 5 millones de pesos? Entonces, lo que hay que entender es que no nos podemos equivocar de enemigos, no nos podemos equivocar de adversarios. Porque este es el logro del poder, de ese poder que te susurra cuando entras a un tren y te dice, este es el enemigo. Ahí lo tenés escrito. Los sindicalistas son el enemigo. Hay algunos sindicalistas igual que hacen todo lo posible para que precisamente los veamos, porque la verdad que son un espanto. Pero bueno, hay sindicalistas que son un espanto, hay periodistas que son un espanto, hay políticos que son un espanto, y de todo. Pero bien, esto es lo claro. Esto es lo claro. Yo creo que lo único que puede, de alguna manera, hacer tambalear a este gobierno es que haya medida de fuerza. Porque los que están en contra de la medida de fuerza, ¿a cambio de qué? ¿Por qué nos proponen? Que nos quedemos en casa. Bueno, no alcanza, bueno, no, pero hay que votar. El año que viene votemos, de acá a 4 años votemos y vamos viendo. Mientras tanto morite de hambre, qué sé yo. Bien, parte también de lo que sucedió hoy. Pero también habló Javier Milei, y habló Javier Milei en la Fundación Mediterráneo, era, ¿no? Habló sobre Alfonsín. Fue muy doloroso escucharlo, no por él, sino por Alfonsín. Y fueron muy dolorosos los aplausos. Vamos a escuchar qué decía el presidente de la Nación allí en la Fundación Mediterráneo. Teníamos un money overhang que era el doble del que había en la previa del Rodrigazo, allá en 1975, durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Espantoso gobierno que implicó, digamos, no solo la AAA y andar, digamos, y el decreto de aniquilamiento y algunas aberraciones adicionales, sino que en el medio sextuplicó la tasa de inflación y multiplicó por 5 la cantidad de pobres. También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, digamos, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Bueno, a ver, yo me pregunto si este gobierno no le va a quedar nadie sin agredir, nadie sin ensuciar. La verdad es que a muchos de ustedes les puede haber gustado más o menos el gobierno de Raúl Alfonsín. Lo habrán sufrido más o menos, como ha pasado con todos los gobiernos. Ahora, de verdad, acusar a Raúl Alfonsín de golpista, hay que ser bastante miserable, ¿no? Hay que ser bastante ignorante de la historia. Pues a Alfonsín le podés criticar la obediencia de vida al punto final. Se lo puedes criticar. Hay que leer un libro que escribió Alfonsín sobre su propia vida que se llama Memoria Política, que él da los argumentos por el cual lo hizo. No puede no compartirlo, de hecho yo lo leí, no los comparto, siempre he condenado esa decisión de Alfonsín, he puesto en valor el juicio a las juntas, por supuesto. Pero nunca se me hubiese ocurrido, más allá de criticar una u otra medida de gobierno, que Alfonsín, el Pacto de Olivos, pero que Alfonsín podamos pensar que Alfonsín fue parte de un golpe.
¿Con qué derecho se cree este gobierno de ensuciar a todos y a todas? Como si la historia se empezase a contar a partir de ellos. Como si este hombre realmente se cree lo suficientemente importante para pasar por encima de todo lo sucedido en nuestra historia. Alfonsín fue el hombre que llevó adelante el juicio a la Junta. Alfonsín fue el hombre que dio una pelea por la democracia, pero que además fue un demócrata de verdad. Critiquémoslo, sentemos a ver las medidas económicas, qué sé yo, por supuesto. Pero si Milei mañana se levanta con ganas de insultar a quien sea, lo va a hacer. Y nosotros como sociedad vamos a, ay, che, pero al final, Alfonsín, ¿fue un golpista o no fue un golpista? Y a De la Rúa no lo sacó un golpe de Estado, ¿eh? Lo de la Rúa no fue un golpe, lo de la Rúa fue una pueblada por un pueblo que tenía hambre. De la Rúa intentó acercarse al peronismo para decir, ofrecer un cogobierno. El peronismo entendió que había una etapa agotada y que tenía que renunciar. Y Alfonsín habló en más de una oportunidad con De la Rúa para decirle que tenía que echar a Caballo y De la Rúa no quería. Para decirle que tenía que repensar su gobierno y que si tenía que dar un paso al costado lo de. Eso no es un golpe, ¿eh? Debería lavarse la boca este presidente. Habló peste de Néstor Kirchner, habló peste de Alfonsín, habló peste hasta de San Martín. Hace lo que quiere y dice lo que quiere. Ahora, cuando tiene que hablar de Caballo y cuando tiene que hablar con Menem, habla maravillas. Al hombre que dio el indulto, al hombre responsable de la impunidad de los dos peores atentados de nuestra historia, a un hombre que remató la Argentina, a un hombre que empobreció, a un hombre que cerró fábricas a montones, a ese hombre lo reivindica, Caballo lo reivindica, y Alfonsín es un golpista. Estamos todos patas arriba. Pero hasta te guste o no te guste Milei, hay cosas que tenemos que decir, no, muchachos, pará un poquito, dale, aflojá. No quedé, porque aparte los radicales, hoy salió de Loredo ofendido. ¿Qué pasó? Nada. Porque hay dos cosas que hay que aprender. En la vida podés hacer cualquier cosa, menos Daniel Scioli, y es preferible... No, esta la dejo. Pero, qué sé yo. Imagínate, ¿qué querés ser, ¿qué querés ser cuando seas grande? De Loredo. Es como decir, qué sé yo. Qué triste, ¿no? Bueno. Basta de tolerar esta agresión gratuita, esta violencia gratuita. Lo quería decir simplemente, no para hacer ninguna reflexión interesante, porque no la hubo, sino para reivindicar la figura de Raúl Alfonsín. Y que esta gente no se crea que ahora tiene el derecho a bastardear cualquier historia. No, paren un poco, no están dejando nada en pie. Van por la cultura, van por la economía, van por el trabajo, van por nuestros presidentes, van por los próceres, van por todo. Déjenme cerrar con algo lindo. Hoy es Navidad, me dijeron. Y yo lo creo. Porque hoy Diego Armando Maradona hubiese cumplido 64 años. Una vez le preguntaron a Galeano quién era Diego para él. Y Galeano dijo que era el más humano de los dioses. Mira, si la lógica de los dioses nacen de creencias populares, como se creía en la antigüedad, tiene esas características, ¿no? Un tipo que nos une, un tipo al que muchos le piden, jugadores de fútbol, un tipo al que, bueno, 64 años de Diego hubiese sido hoy, pero no está. Bueno, este pequeño homenaje al mejor de todos los tiempos y a un líder popular, con todo lo bueno y todo lo malo que tenemos los argentinos. Yo a Diego lo abrazo entero, en sus miserias y en sus virtudes, porque al fin y al cabo las tenemos todas y todas. Diego Maradona. La dignidad de la gente, de esta gente, es superior a todas las que puedan llegar a vivir en otro lugar. Entonces, en mi país los políticos se hacen ricos, pero a la gente no le dan nada. Bueno, único e irrepetible. Déjenme agradecerle a Matías Dibujo, que lo pueden buscar así en Instagram por esos dibujos maravillosos que hizo de Diego y otros tantos, y a los queridos colegas de La Tinta CBA, @LaTintaCBA, ahí lo pueden buscar en Instagram. Es una web cooperativa de la provincia de Córdoba que hacen estos trabajos hermosísimos, así que gracias a eso. Bueno, empezábamos hablando Hasta siempre, comandante, la despedida a la compañía de Mondino. Hasta siempre, comandante, a nuestro querido Diego. Bueno, y feliz Navidad.
Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Abigail se está riendo, no sé. ¿Por qué? Hola Abigail, hola Pablo. Hola, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le cayó el voto de Mondino? No, ¿cómo me cayó su editorial? Ah, bueno. Mira, yo lo escuché atentamente, no hubo una mención a lo que yo considero que es la noticia del día. ¿Cuál? Bajó la pobreza 8 puntos. Lo dijo el presidente. Es viejo ese título. Pero lo dijo hoy el presidente. Bueno, pero lo dijo la otra semana, la otra semana. Bueno, 8 y 8. Es multiplicado. Bueno, chicos, 8 puntos bajó. ¿No vamos a hablar de eso en este programa? Para saber dónde estoy. No, porque no es verdad. Para saber dónde estoy. ¿Dónde caí? Tampoco devaluó, ¿no? Bueno, cálmese, porque no es verdad lo del 8%. No. Simplemente eso. ¿Eso no es verdad? No es verdad. ¿Lo de Alfonsín sí? ¿Qué cosa? ¿Que es golpista? No, tampoco. Bueno, nada es verdad. Bueno, haga su programa, Borroni. No, está bien lo que le digo. Usted tiene elementos para argumentar. Haga su programa. Haga su programa. Lo estamos esperando. No le No le cierra, ¿no? No le cierra. ¿Eh? El saco, yo no le cierra. No, usted no me cierra. Ah, bueno. Porque tiene un programa. A ver, hoy lo voy a evaluar. Bueno. Y la gente lo va a evaluar. Bueno, Borroni. muy bien. Bueno, gracias por venir. Igual no me cierra. Avi, bueno, la renuncia de Mondino, la verdad que es un circo todo esto. Completamente. Sobre todo por el nombramiento después. Porque cuando Sí, nos claro. enteramos el nombre ya era como... a ver, de todas maneras es la crónica de una muerte anunciada, no Sí, es la claro, primera vez. claro. Venía bastante bien, se estaba salvando, pero después en un momento que empiezan a pasar las horas, claramente Diana Mondino estaba en la cuerda floja. Venía llevándose un montón de declaraciones completamente infructuosas que al gobierno le costaron muchísimo, tanto en relaciones internacionales como también puertas adentro. Generó hasta dentro de la propia Cancillería muchísimas rispideces internas con los propios. Recordemos lo que había pasado con el tema de las coimas, ¿te acordás? Las denuncias que había internas. Bueno, y sin embargo después nadie sabía nada, nadie podía seguir investigando, ella se quedaba en anuncios rimbombantes y nada más. Bueno, acá vemos qué fue lo que pasó, esa es la respuesta. Bien, veamos, ahora lo vamos a escuchar a Pablo, veamos el momento en que Naciones Unidas es la votación por Cuba, con la comandante Mondino y el momento de la votación. Assembly is now voting on draft resolution A/79/L6 entitled Necessity of Ending the Economic, Commercial and Financial Embargo Imposed by the United States of America against Cuba. Will all delegations confirm that their votes are accurately reflected on the screen? Ustedes van a ver solamente 2 países que están marcados en rojo, que son los que votaron a favor del bloqueo, que son, ahí está, Israel, Estados Unidos. Israel, Estados Unidos, y nosotros estamos en los 187 gracias a Mondino. Muy bien. No se enteró. Ahora, ¿cuándo se enteró Milei? Porque cuando vio, ¿qué habrá argumentado acá, no? Qué maravilloso. Yo estoy muy deseoso de escucharla, Mondino, ahora. ¿Cuál es lo que tiene qué tiene para decir después de esto, no? Sobre todo el descargo, perdón, Mauricio, No. sobre todo el descargo. Claro. ¿Cómo va a argumentar su salida de la Cancillería? Porque ella siempre se jactó de decir la verdad y mantener el lineamiento del gobierno. Pero yo me pregunto esto, Pablo, Avi, seguramente Magallanes usted también puede sumar algo, claro. ¿Ella no sabía cuál era la posición del gobierno? Pues eso, ahí me quería... ¿No sabía o se mandó la suya por es decir, algo? No, claro, se cortó sola. Es decir, ¿cómo fue? Se mandó, porque acá no pueden decir que por motivos personales ahora la ex canciller decide quedarse en su casa. Es decir, esto no se habló, no se dialogaba, ¿cómo plantea la postura realmente? Pero no tiene país y asesores. sorprende? No tiene alguien que le diga, no, flaca, no, nosotros no podemos Pará, jugar a Fernando, favor de estar Cuba. todas las mañanas en reunión de gabinete. No, pero además nadie le recordó el Con el presidente. nadie le dijo, Diana, mirá que vos sos la misma que dijo la de los piojos, ¿te acordás de los piojos y el matrimonio igualitario? Vos sos la misma que los chinos son todos iguales, ¿no? Vos sos la misma del comunicado de Malvinas. Hablando de o sea, vos sos esa, ¿no? Sí. Y de La del golpe, mapa. ¿qué pasó? ¿Pasó por, no sé, habrá ido a visitar el Museo de la Revolución? Y capaz que, perdóneme que me meta, ¿no? Pero capaz que la botonera tiene la misma naturaleza que los chinos, son todos iguales. Y a la hora de Igual apretar. Tiene que haber un rojo, un verde, un sí o un no, un Hubo yes dos o un rojos no, nomás, es algo. Vamos a ver el comunicado.
que dio a conocer la salida de la canciller. De la oficina del presidente. Desde la oficina de presidencia salió. Insisto, mañana seguramente va a haber detalles de cómo se enteró el gobierno de esto, quién se lo dio a conocer, cómo le avisaron a Mondino. Una hora antes Mondino estaba poniendo en su tweet todas las actividades que venían haciendo. Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a ver el documento, el comunicado con el cual se la despide a Mondino, Ciudad de Buenos Aires, 30 de octubre. La oficina del presidente informa que la canciller Diana Mondino ha presentado su renuncia. Bueno, ha presentado su renuncia, anda yendo y firma acá. Al cargo del ministro de Relaciones Exteriores del Culto. En su lugar asumirá el actual embajador de los Estados Unidos, Gerardo Wertheim, quien liderará la continuidad de la transformación. Bien. Ahí te digo que no llamó la atención, ¿no? El nombramiento de Wertheim. Recordemos que es un hombre que viaja constantemente con Milei, tiene muy buena relación con el presidente y es el que le genera las relaciones y los puentes, ¿no? La República Argentina defenderá los mencionados principios en todos los foros internacionales en los que participa y el Poder Ejecutivo iniciará una auditoría del personal de carrera de la Cancillería dale con las auditorías. ¿Cuánta auditoría? Pero ¿Qué querés auditar? con el objetivo de identificar impulsores de agendas enemigos a la libertad. A ver, vamos a suponer que hubo un agente, un funcionario que está dentro de Cancillería que operó. Que operó para que se vote a favor. No, ese no, el otro. Pero no, ¿cómo es? O sea, no lo puedo creer. O sea, por más que te digan, es muy fácil. Lo Decís conoce que no. todo el mundo, lo de Cuba, el embargo. Decís que no. Es llamativo, de verdad que es no. llamativo. Las fuerzas del comunismo son muy oscuras. Hay que ver cómo operaron ahí, si era la verdadera Mondino y si mandaron un doble Mondino. Chicos, el comunismo es... Por ahí fue abducida. Puede ser. Che, ¿no será como la diputada que tenía quizás una grabación y un auricular y algo le iba contando y en el momento se generó una transformación? Sí. Bueno, puede ser. Puede ser. Que había algo de eso, ¿no? Había Todo una eso. grabación. Todo esto que estamos hablando. puede No se ser. entiende nada. Bueno, a ver, Adorni creo que escribió un tuit precisamente por la designación de nuevo canciller. A ver qué es lo que dijo. Bueno. ¿Qué iba a decir? El nuevo canciller es el Ay, señor me estás Gerardo haciendo reír, te digo. Huerta. Fin, basta, chao, Sí, sacá a esta está bien, gente. Listo. no se quiso Terminado. meter No, claro, fue cortito, Ni conciso por Adorni la podía duda. con esto. No, pero ¿qué vamos a poner? De Milei. A ver, Milei retuitea a Mellet, toda gente hermosa. ¿Qué dijo? Seguramente. Orgullosa de un gobierno que no banca ni es cómplice de dictadores. A ver, pará, porque acá hay un dato. Recién que escuchábamos, ¿qué leíamos en el comunicado de presidencia? ¿Qué iban a hacer qué? Una auditoría. ¿La auditoría qué vendría a ser? Y hay que verificar qué pasó ahí, hay que chequear. Es un colador gigantesco con algunos agujeros así de grandes que dicen de hecho quiénes van a quedar, cómo van a limpiar, van a sacar a aquellos que les molesta y van a dejar a aquellos que pueden estar haciendo algo que podría llegar a coincidir con alguna idea. En realidad es eso, van a limpiar. Ninguna auditoría, es una limpieza. Así de esa manera. Bien. Sí. Bueno, ¿qué? No, cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué? Perdón. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Por qué? Yo no voy a contar, no tendría que contar esto, es una intimidad del periodismo. Nosotros los periodistas independientes no solo nos juntamos a mirar ópera con el presidente, sino no solo nos juntamos a no repreguntar. A veces nos juntamos con otros funcionarios de gestión y estábamos reunidos, era una mesa gigante y habíamos descubierto, y la tengo ahí presente a Mondino, una nueva forma de festejar cada logro de gestión. Hacíamos 5, 4, 3, 2, 1, ¡feliz año nuevo! Entonces, levantábamos ante cada logro de gestión. Por ejemplo, salió la ley base, ¡feliz año nuevo! Y la tengo todavía levantando la copa. Es más, y ella fue la que propuso a Milei que haga como Maduro, que adelante las Navidades. Bien. Con este nuevo festejo de ¡feliz año nuevo! Observe. ¡Feliz año nuevo! Cada logro de gestión se festeja así. Y la tengo a Mondino frente a mí diciendo ¡feliz año nuevo, Magallanes! Le bajamos la jubilación. ¡Feliz año nuevo! No pueden comprar medicamentos. ¡Feliz año nuevo! ¡Los estamos cagando de hambre! ¡Feliz año nuevo! Y ahora no va a estar más. Sí. Ahora va a estar... ¿Cómo se llama el que va a estar? Wertheim. Wertheim. Bienvenido a las
reuniones de ópera. Bienvenidos a las reuniones con los periodistas independientes, Fernando. Bueno, La vamos a extrañar. sí, por supuesto. Bueno, el año que viene aparece, acordate. A ver, se dio a conocer la noticia que Capital Humano compró una cafetera de 2 millones de pesos. Sí, $2.000, sí. Una pavada. No, bueno, sí. Es una pavada. En realidad la noticia es una pavada, pero salvo que desde Capital Humano también sale la orden de que no se distribuyen los alimentos, de que no hay dinero para las personas que necesitan asistencia, que tampoco se hicieron cargo de los medicamentos en cuanto asumieron en febrero y cerraron la DATSE, se la pasaron al Ministerio de Salud. La verdad que no estamos hablando de ni las escuelas ni la infraestructura, que también tiene la Secretaría de Educación, las paritarias que las pisan. Ya todo lo que tiene Capital Humano, ¿no? Esas cafeteras que hacen cortados, ¿no? Con esa leche que no distribuyen, por ejemplo. ¿No? Tal También cual, como para tal relacionar cual. algo, ¿no? Con Sí, esa sí, cuestión. sí, que no hacen caso omiso a lo que dice la justicia. En realidad, un ministerio que conduce Sandra Petovelo, que tiene varias secretarías, que finalmente nada de lo que debería hacer está haciendo. Y esto no es de ahora, esto hace 11 meses. Y te das el lujo de comprar una cafetera de $2.000. Claro, $2.000, 2 millones de pesos. Sí, sí, ¿Casi 2 un millones de palo- pesos? Un palo 9. Buena la cafetera. Pará. Sí, alta cafetera. Sí, Pero bueno. Qué rico café, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver qué. Pero te traje la sí. factura. A ver. Tenemos la factura. Sí, ¿está la factura? No, la factura. Sí, claro, por supuesto, Qué porque rico, todos. media lunas para mí. No. La factura de la cafetera. Bueno, a ver, vamos. No, vamos a ver la factura de la cafetera. Mirá, ahí la tenés. Ahí la tenés. ¿Ves? mirá. Mirá, cafetera, la marca. Sí. Mirá, 1.917.000 pesos. Sí, te aclaro que Impecable. se conseguía por un palo 300, ¿eh? Si la comprabas a través de plataforma. ¿En serio? ¿Ah, sí? ¿Más barata? 1.300.000. Sí. A través de plataforma te salía un poco más barata. Bueno, Qué bárbaro. bueno, Mirá, a ver. Esto definitivamente vale, Fer, porque está clarísimo que alguien compró esto. Alguien lo ordenó. Alguien dijo, che, ¿saben qué? Vamos a comprar una cafetera porque el café que estamos tomando, el soluble, no nos gusta. El otro, qué sé yo, Sí. es medio fuerte. Bien, sí, el tema es, a ver, digo, a mí particularmente, creo que lo importante es esto que vos marcás, Avi, ¿no? De lo que es la lógica de los privilegios. Debe haber un montón de funcionarios y debe haber un montón de instancias de nuestra democracia donde se gasta esto y mucho más, y de todos los partidos políticos. Sí, claro. De todos los partidos políticos. Bueno, pero viniste Digamos- a hacer lo contrario. Sí, claro, sí. Ese es el engaño, Sí, ¿no? sí, y sobre todo con la realidad económica que se tiene, con la realidad social que se tiene. Me parece que es una foto más de muestra de lo que puede, de un gobierno que tiene un discurso y que hace otra cosa, pero que por supuesto, insisto, yo creo que debe estar en todos lados. Hay esa lógica de que la compra el Estado, porque la paga el Estado esto. Con la nuestra. Sí. Pero reitero, Sí. acá hay entonces acá, a ver, hablemos claro. Entonces acá Sí. hay una estafa. Porque lo que se habló en campaña, lo que nosotros escuchábamos en el debate, era que se terminaba con esa vieja política. Ujú. Que afuera todos los gastos innecesarios, vamos a recortar el Estado, no sirve la cantidad de ministerios, no sirve la cantidad de ministros, eso es guita que se va. ¿Y te compras una cafetera de $2.000? Un Sí, ministerio además a mí me insisto, clave. sí, está bien, yo lo entiendo lo que decís. Está claro que no es, si se quiere, es un botón de muestra de lo que puede hacer este gobierno. El problema del país no es la cafetera de Petovelo, ¿no? No, claramente ni que no. ni es la. Esto nos enteramos, Fer, también. Digamos, claro, bueno, sí. Lo peor de lo de Petovelo tiene que ver con la comida que no entregó y no si compran una cafetera. Pero bueno, está. Ahora, 12 millones de pesos, ¿cuánto significarían si lo comparamos Bueno, con cuestiones vamos a sociales? comparar un poco, sobre todo para aquellos sectores que son los que más necesitan, los más postergados. Podés comparar con lo que tiene que ver jubilaciones, por ejemplo, también con las asignaciones que se cobran por parte del Estado. Mirá, y ahí lo tenés, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con una cafetera se pagan en este caso 7,58 jubilaciones mínimas de 252.871 pesos con 77. Uno dice, bueno, pero son 7, 8 jubilaciones nada más. Bueno, anda a contárselo a aquel jubilado, a aquel abuelo que la está peleando para llegar a fin de mes y que tiene que pagar un alquiler y también comprar los medicamentos que sabemos que están en precios realmente prohibitivos, ¿no? Es un gasto pero fuertemente déjeme innecesario. plantear- ¿Te acordás del chocoarroz en algún momento? Sí, ¿Te pero acordás? digo, déjeme del plantear
plantearles un debate, precisamente para que para debatirlo y no estar de acuerdo. A mí me da la impresión que esto no por nosotros, porque hoy muchos medios lo han tratado. A mí me parece que es una discusión. Si todo lo vamos a medir en función de, sí, una cafetera son tantas jubilaciones, una cafetera son tantos... Sí, también el espectáculo de un músico que paga cultura son tantas cosas, ¿sí? El salario de Adorni son tantas cosas. Lo que se invierte en los juegos en provincia de Buenos Aires para que los pibes hagan deporte son millones y millones. Que vos decís, bueno, ponerlo en viviendas y pibe con hambre. Sí, claro, pero precisamente el Estado funciona con cajas de todo tipo y funciona con recursos para que vos puedas darle política y funcionamiento a cada una de las instituciones. Si aquí quieren gastar 2 palos en una cafetera, a mí no me parece ni tema. No. A mí. Está bien. Por eso lo planteo como debate, ni tema. Cómprate la cafetera. Yo te entiendo. No se resuelve con 2 millones de pesos el problema de la Argentina. No, claramente que no. Yo te entiendo. Ahora, no es comparable los Juegos Bonaerenses, por ejemplo. No. Sí es comparable Juegos Bonaerenses con los Juegos Evita, que los tratamos acá hace un tiempo, que de hecho el gobierno envió casi 0 fondo y sacó los Juegos Evita porque de hecho quería hasta cambiarle el nombre. Claro. Entonces, y todo porque tiene una aberración frente al peronismo, frente a Perón, etcétera. De todas maneras, yo reitero, a mí lo que sí me molesta de esto, que claramente no es el problema de la Argentina ni lo resuelven 2 millones de pesos, es que vos no podés mentir de esta manera descarada. Y desde lo ético, decís. Sí, hasta te diría desde lo moral, que claramente esto me queda muy alejado, no está claro, pero no podés mentir de esta manera descarada. Porque es ella la que puso la cara frente a un montón de personas que no tenían para comer y salió con el dedito así, recordemos, el ministerio diciendo, a ver, vengan de a uno que yo los voy a atender sentadita, cruzadita de brazos, que claramente no dejaban pasar a nadie y cuando fueron no los recibió. No, y además siempre la casta está en el otro lado, siempre el chorro está en el otro lado, siempre el que gasta más los fondos está en el otro lado. Sí. Está bien, pero esto es una muestra de la cantidad de cosas que están pasándonos por atrás. No, eso está bien. Yo lo que digo es que a veces, digo, cuando vos, a ver, digo, ¿cuánto? Sí, es una cafetera cara. Salgamos a ver lo que consumen cada funcionario, cada integrante del Poder Legislativo. Porque entonces yo voy a decir, ¿cuánto se gasta de café en la Cámara de Diputados? Para mí la cafetera... no me parece un lugar para ir a evaluar eso. Quiero decir, ¿cuánto creemos que pueden gastar con café y con medialunas que atienden la Cámara de Diputados? Los almuerzos en Olivos, de todos los presidentes. Y comen en Olivos también. Y está bien que lo pague el Estado. Y se hacen las reuniones y van todos los ministros, van gobernadores y se mantienen las reuniones. Sí, claramente. Para mí la cafetera en manos de una ministra que no repartió leche, que se la estaban comiendo las ratas, es obsceno. Es brutal y es descarado lo que está haciendo. Más allá que sean 2 palos nada más, yo realmente no lo... me parece que algo que no es concebible para un gobierno que además todo el tiempo está señalando a aquellos sectores que son supuestamente los que se benefician de otros. Bien, lo comparábamos con las jubilaciones, comparémoslo con la tarjeta alimentar. Bueno, por ejemplo, ahí tenés otro dato para tener en cuenta, ¿no? Estos 2 palos o este 1.900.000 que costó esta cafetera, y cuando hablamos, por supuesto, de la tarjeta alimentar, tenemos que hablar de aquellas personas que, ahí lo vas a ver, mirá, estas son las jubilaciones. Y lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar, tenemos que hablar que por un hijo se cobran 52 lucas, ¿no? Es decir, son, en este caso, 5,93 jubilaciones mínimas más bono, como para hacer una compilación mayor, y con este destacado que vamos a compartir ahora, mira, Fernando, que tiene que ver con la tarjeta alimentar, se pueden preparar 20 platos de guisos menos que a fines de 2023. Es un montón la diferencia, más allá que los montos se han multiplicado en porcentaje, por supuesto, lejos de la inflación, pero esto es un dato para tener en cuenta porque para un hijo cobra 52.000 pesos, con 2, 81.000, y si tenés 3 o más, 108.000 pesos, ¿no? 108 lucas, bueno, un palo 900 una cafetera y arreglate con el guiso como puedas. Pará, y un dato más. Cristina creo que lo decía en el tuit. Cuando habló de la asignación. Cuando habló de la asignación. Este gobierno no le quedó otra, con el ajuste brutal que está haciendo, de duplicar la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. Y de todas maneras no se alcanza. No, claro. ¿Qué política estás haciendo?
Para el que más lo necesita. ¿Dónde está el Estado tan presente en el que más lo necesita? Duplicada en función de una asignación familiar. Está bien, que no merienden. Es el objetivo del populismo, que no merienden. Mátenlos de hambre. Igual van a seguir, chicos, le falta 3 años y 2 meses más. Les quiero decir, con cafetera o sin cafetera, la cafetera, le faltan 3 años y 2 meses. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Mañana a las 11 de la noche nos encontramos aquí en Sin Lugar para los Débiles. Chao.